Es 25 de diciembre de 1989, el primer día de Navidad. En toda Rumania, las familias se reúnen alrededor de los parpadeantes televisores, esperando la programación navideña habitual de la era comunista. En su lugar, serán testigos de algo extraordinario: la ejecución de su dictador, Nicolae Ceausescu, y de su esposa, Elena, transmitida en directo por televisión. Esos segundos de metraje quedarán grabados para siempre en la memoria del pueblo, transformando la Navidad de un día de celebración en un día de libertad. Las mismas pantallas que durante 24 años habían mentido, mostrarían por fin la verdad definitiva sobre las dictaduras, que terminan en sangre y polvo sobre suelo helado. La revolución, literalmente, fue televisada. La Rumania comunista era gobernada mediante una sola rama de poder principal, la Securitate. Nicolae Ceausescu controlaba completamente la televisión rumana. Limitó las transmisiones a 2 horas nocturnas, llenando cada minuto con propaganda que lo glorificaba a él y a su esposa, Elena. Cada segmento de noticias elogiaba su genialidad. Cada documental mostraba a obreros agradecidos aplaudiendo a sus queridos líderes. Mientras tanto, las pantallas mentían constantemente sobre todo lo que realmente importaba a la gente común. Mientras la televisión mostraba prosperidad, el pueblo moría de hambre. Ceausescu impulsó enormes campañas de exportación para pagar deudas extranjeras, dejando los estantes vacíos y a las familias desesperadas por una nutrición básica que los medios estatales afirmaban era abundante. La electricidad estaba estrictamente racionada, con frecuentes cortes, y los informes de la época documentaron muchas muertes por frío. Mientras la televisión mostraba imágenes de modernas plantas eléctricas. Los medios del Estado se convirtieron en una broma cruel. La Securitate hacía imposible cualquier resistencia. Reclutaron a 650.000 personas, con 136.000 informantes activos para diciembre de 1989, creando una red de vigilancia que penetraba cada rincón de la sociedad. Las conversaciones telefónicas eran monitoreadas, las cartas abiertas, las reuniones infiltradas por agentes que podían ser tu hermano, tu maestro o tu sacerdote. Los niños aprendían a denunciar las conversaciones de sus padres a los maestros, quienes pasaban la información a la policía secreta. Los ciudadanos desarrollaron lenguajes codificados para sobrevivir. Hablaban en metáforas elaboradas que la policía secreta no podía entender. Susurraban incluso en sus propios dormitorios, donde podían estar escondidos micrófonos. Los trabajadores de mantenimiento encontraban rutinariamente dispositivos de escucha dentro de las paredes, detrás de cuadros o bajo el suelo. El miedo se convirtió en la única ley de Rumania. Pero en diciembre de 1989, las calles de Timișoara serían testigo de algo que ninguna vigilancia podía detener. Gente común decidiendo que ya habían sufrido bastante. La revolución ya había barrido Europa del Este. El muro de Berlín se había derrumbado en pedazos vendidos como souvenirs a turistas. Polonia celebraba elecciones libres tras el triunfo de Solidaridad. Hungría abrió sus fronteras occidentales. Y Checoslovaquia había derrocado al comunismo con su revolución de terciopelo sin disparar una sola bala. Moscú, bajo Gorbachov, había abrazado la glasnost y la perestroika, alentando reformas en toda la esfera soviética. Solo Rumania permanecía congelada en el hielo stalinista. Ceausescu observó cómo caían las dictaduras vecinas y concluyó que sus líderes habían sido débiles, demasiado dispuestos a ceder ante los enemigos del socialismo, demasiado blandos para mantener el poder frente a provocadores fascistas. Su respuesta fue endurecer aún más el control, ordenando al ejército disparar contra los manifestantes en el acto, creyendo que el terror suficiente preservaría su poder como lo había hecho durante 24 años. Había calculado catastróficamente mal. La chispa vino de Timișoara. El 15 de diciembre, las autoridades intentaron desalojar a László Tokes, un pastor reformado húngaro que criticaba el trato del régimen hacia las minorías. Sus feligreses formaron cadenas humanas alrededor de su iglesia para impedir el arresto por parte de la Securitate.
La noticia se propagó por la ciudad mediante susurros y llamadas codificadas. Al anochecer, miles llenaron las calles. La multitud no solo protegía a un pastor, incluía húngaros étnicos, pero también rumanos con quejas por la escasez de alimentos y familiares desaparecidos. Los obreros abandonaron las fábricas, los estudiantes marcharon a pesar de las amenazas, y hasta las abuelas se unieron a los adolescentes. El peor temor del régimen se había materializado. El 17 de diciembre, los soldados abrieron fuego. Convirtieron la plaza central en un campo de exterminio, disparando indiscriminadamente contra la multitud desarmada. La violencia continuó hasta el 22 de diciembre, dejando 72 muertos mientras los tanques aplastaban barricadas. La Securitate trabajó toda la noche para ocultar las pruebas, cargaron los cuerpos en camiones sin distintivos, lavaron la sangre con mangueras, retiraron casquillos y taparon los agujeros de bala. Oficialmente, no había ocurrido nada, salvo disturbios menores provocados por extremistas. Los muertos habían desaparecido, pero no se puede ocultar una masacre a las familias en duelo. Cada funeral se convirtió en una nueva manifestación. Los trabajadores se declararon en huelga en solidaridad, los estudiantes pintaron pancartas de protesta, y los sacerdotes leyeron en voz alta los nombres de los muertos, pese a las advertencias. La revolución había encontrado a sus mártires. Ceausescu estaba de visita en Irán cuando estalló Timisoara. Regresó el 20 de diciembre para encontrar su reino desmoronándose. Esa noche apareció en televisión para dirigirse a la nación, acusando a terroristas de intentar destruir la Rumania socialista. Culpa a irredentistas húngaros y provocadores de la CIA. Ofreció pequeñas concesiones, como aumentos salariales, mientras amenazaba con venganza a quienes desafiaban al Estado. Los rumanos ya habían oído esos discursos. Esta vez ya no les importaba. El 21 de diciembre marcó el punto de no retorno. Ceausescu organizó un enorme mitin en la plaza del Palacio, ordenando a los funcionarios traer en autobuses a 100.000 obreros para un espectáculo televisado en vivo. La televisión estatal preparó varias cámaras para demostrar que el pueblo seguía unido. Al mediodía, todo transcurría según lo planeado. Ceausescu apareció en el balcón y comenzó su típico discurso, condenando a los terroristas de Timisoara y recitando estadísticas de producción. Las cámaras transmitían en directo mientras la multitud permanecía perfectamente ordenada abajo. Entonces, alguien gritó una palabra. El grito se propagó como un contagio. Otra voz se unió. Luego cientos, luego miles, todos levantando su ira. En segundos, el mitin cuidadosamente orquestado se transformó en una rebelión, con abucheos y maldiciones elevándose desde la plaza. Lo impensable estaba ocurriendo en directo por televisión. Las imágenes fueron extraordinarias. La expresión confiada de Ceausescu se desmoronó en confusión mientras sus gestos ensayados no lograban restaurar el orden. Levantó la mano, pero la multitud rugió aún más fuerte. Elena se inclinó hacia él, susurrándole con urgencia, mientras su marido abría y cerraba la boca sin palabras. Durante 8 segundos, Rumania vio a su Dios vacilar. El hombre fuerte que los había aterrorizado permanecía paralizado en la pantalla, sus ojos buscando rutas de escape que no existían. Millones fueron testigos de la mortalidad de su dictador. El helicóptero que despegó desde el techo del palacio no los llevaría a salvo. Bucarest estalló después de la transmisión. Los estudiantes marcharon por el bulevar de la universidad cantando canciones prohibidas de libertad. Los obreros tomaron el control de las fábricas y las declararon territorio liberado. Los ciudadanos levantaron barricadas con autobuses volcados y retratos ardientes de Ceausescu. La revolución que comenzó en Timisoara había llegado a la capital con furia. La Securitate respondió con fuerza máxima. Francotiradores apostados en los techos apuntaron a líderes de protesta con disparos precisos, eliminando a cualquiera que pareciera organizar la resistencia. Los tanques disparaban contra las multitudes en los cruces principales, mientras las ametralladoras despejaban los bulevares, dejando cuerpos apilados en el frío de diciembre. Pero la violencia solo alimentó la revolución. Cada muerte generaba 10 nuevos rebeldes dispuestos a luchar por la libertad. Cada estudiante asesinado inspiraba a cientos más a tomar cualquier arma que encontraran. Los soldados comenzaron a cuestionar
cuestionar las órdenes de matar a sus compatriotas, recordando que los manifestantes eran sus hermanos y vecinos de los mismos pueblos. Algunas unidades comenzaron a disparar al aire en lugar de contra la multitud. El 22 de diciembre trajo el colapso total del sistema. El ministro de Defensa, Vasile Milea, murió en circunstancias sospechosas, oficialmente un suicidio, pero ampliamente creído como un asesinato por negarse a ordenar matanzas masivas. Su muerte desencadenó una revuelta militar inmediata. Unidades enteras cambiaron de bando en cuestión de horas, apuntando sus armas contra posiciones de la Securitate, en lugar de los manifestantes. Los generales anunciaron en estaciones de radio capturadas que ya no dispararían contra el pueblo. En la sede del Partido Comunista, el pánico se apoderó de todos. Ceausescu intentó una última aparición televisiva desde un estudio vacío, declarando la ley marcial mientras los revolucionarios ya asaltaban los pisos inferiores con martillos y cócteles Molotov. El sonido del vidrio rompiéndose y de canciones revolucionarias se acercaba minuto a minuto. A las 12:06 de la tarde, la salvación mecánica llegó desde arriba. Un helicóptero blanco aterrizó en el techo. Nicolae y Elena Ceausescu subieron a bordo con un puñado de leales mientras los revolucionarios rompían las últimas puertas abajo. El piloto, Vasile Malutan, despegó justo cuando los primeros manifestantes alcanzaban el acceso al techo. El dictador había huido de su propia capital. Después de 24 años de poder absoluto, huyó. La multitud abajo observó cómo el helicóptero de su tirano se hacía cada vez más pequeño en el cielo invernal, mientras los retratos desgarrados de Ceausescu ardían en las calles y las banderas rojas eran arrancadas de todos los edificios. La capital pertenecía al pueblo por primera vez desde 1947, pero escapar no era posible. El piloto Vasile Malutan temía el fuego antiaéreo de las unidades militares que se habían unido a la revolución y habían tomado el control de los sistemas de defensa aérea en todo el país. Fingió una falla de motor para forzar un aterrizaje cerca de Targoviste. Los Ceausescu intentaron detener autos que pasaban para escapar, pero sus rostros eran demasiado reconocibles tras décadas de culto a la personalidad, con sus retratos en cada esquina. Cada ciudadano conocía esos rostros mejor que los de sus propios familiares. Y ahora, esos rostros significaban muerte. La policía local los arrestó en cuestión de horas. Los líderes supremos fueron encerrados en un vehículo blindado. Pasaron los días 23 y 24 de diciembre bajo custodia militar, aún creyendo que fuerzas leales montarían una operación de rescate para devolverlos al poder. Nicolae seguía insistiendo en que el pueblo lo amaba demasiado como para permitirle sufrir daño alguno. Elena se quejaba del frío. Mientras tanto, Bucarest descendía al caos sangriento. Misteriosos francotiradores disparaban desde los tejados por toda la capital, creando tiroteos cruzados que mataban a cientos de civiles y revolucionarios que creían haber ganado. Nadie sabía si eran soldados de la Securitate o provocadores intentando generar pánico. El Frente de Salvación Nacional tomó una decisión calculada. Mientras los Ceausescu siguieran vivos, podían inspirar resistencia. Algunas unidades militares podrían intentar rescatarlos. Los leales podrían reagruparse en torno a sus líderes capturados. O la pareja podría escapar en medio del caos. Ion Iliescu y su Consejo Revolucionario concluyeron que la pareja debía morir de inmediato. La mañana de Navidad traería a Rumania un tipo diferente de regalo. El juicio se organizó durante la noche, en medio de la desesperación. Los fiscales militares escribieron las acusaciones a mano en hojas prestadas, mientras los jueces eran despertados, y se les ordenaba prepararse para hacer historia. Los abogados defensores conocieron a sus clientes apenas minutos antes de comenzar el proceso, en un aula improvisada convertida en sala de audiencias. No era justicia, sino necesidad política disfrazada de legalidad. El tribunal improvisado era casi cómico. Mesas desiguales formaban el estrado judicial, y cámaras de video se colocaron para registrar cada momento con el fin de demostrar más tarde que los tiranos habían sido juzgados. 25 de diciembre
diciembre de 1989 quedaría documentado. A las 13:20, los guardias trajeron a los acusados. Parecían más pequeños que en televisión. Dos ancianos con abrigos de invierno, enfrentando su destino con distintos grados de comprensión. Nicolae vestía el mismo traje oscuro de su último discurso, mientras Elena aferraba su bolso como si contuviera la salvación. A pesar de todo, aún brillaba la desafiante soberbia en sus ojos. Nicolae se negó a reconocer la legitimidad del tribunal. Solo la Gran Asamblea Nacional, decía, podía juzgarlo según la Constitución, no esta pandilla de traidores y agentes extranjeros que fingían representar la ley. Siguió insistiendo en que seguía siendo presidente, comandante en jefe y padre de la nación, ignorando toda evidencia en su contra. La realidad rebotaba contra sus delirios. Elena fue aún más arrogante que su marido. Regañó a los jueces por su falta de respeto y protocolo, como una maestra reprendiendo a alumnos torpes que habían olvidado sus lecciones. No dejaba de mencionar sus logros científicos, sus premios internacionales y sus contribuciones al desarrollo de Rumania mediante investigaciones brillantes. El tribunal no se dejó impresionar por sus credenciales ficticias. Las acusaciones eran abrumadoras: genocidio, causando más de 60.000 muertes, subversión del poder del Estado mediante ataques armados contra el pueblo, sabotaje económico al destruir la economía rumana mientras se enriquecían personalmente, intento de fuga con miles de millones robados de las cuentas estatales. No se presentó evidencia concreta, solo las acusaciones furiosas de los fiscales, muchos de los cuales habían perdido amigos en los combates. Los propios abogados defensores condenaron a sus clientes, calificándolos de criminales que merecían la muerte. Los Ceausescu contraatacaron con palabras desesperadas. Nicolae intentó cantar La Internacional, hasta que los jueces le gritaron que cerrara su boca traidora. Elena exigía saber quién había dado autoridad a esos don nadies para juzgar a los legítimos líderes de la nación que, según ella, habían sacrificado todo por Rumania. Nadie escuchaba ya sus fantasías. El veredicto llegó a las 14:45. Ambos acusados fueron condenados a muerte por fusilamiento, con ejecución inmediata y confiscación total de bienes. Cuando se leyó la sentencia, la sala estalló en maldiciones. Elena gritó como un animal herido, amenazando con terribles venganzas, mientras Nicolae murmuraba sobre el juicio de la historia, mientras los soldados ataban sus manos con cuerdas ásperas. El juicio había terminado antes de comenzar. 8 paracaidistas habían sido convocados para la ejecución, soldados que habían combatido durante 3 días contra la Securitate sin dormir. Solo 3 de ellos, Ionel Boeru, Dorin Mariankarlan y Octavian Gilgiu, dispararían los tiros fatales. El lugar de la ejecución era patéticamente común: un pequeño patio detrás del cuartel, con muros de concreto sucio marcados por el clima y barro congelado bajo los pies. No habría ceremonia ni ritual para dignificar el momento, solo una muerte eficiente en el día de Navidad. El equipo de filmación corrió a preparar las cámaras. Todo sucedió demasiado rápido. Los guardias colocaron a los Ceausescu contra la pared aproximadamente a las 14:50. Los 3 paracaidistas abrieron fuego sin esperar órdenes formales ni últimas palabras. La rabia apretó los gatillos antes de que las cámaras estuvieran listas. Antes de que alguien pudiera gritar, «¡Listos, apunten, fuego!», los soldados ya estaban disparando. Nicolae intentó cantar una vez más. Algunos testigos afirmaron escucharlo gritar sobre una Rumania socialista libre. Otros solo oyeron los balbuceos de un anciano confundido ante la muerte. Se dice que Elena suplicó morir junto a su esposo en lugar de ser separada en sus últimos momentos. Sus últimas palabras, según algunos, fueron: «Hijos míos, yo los crié». Más de 100 balas respondieron a sus ruegos. La descarga duró menos de 10 segundos, pero pareció eterna. Los soldados vaciaron cargadores enteros sobre los cuerpos que caían, que se retorcían mientras seguían disparando contra cadáveres que ya no parecían humanos. La pared detrás de ellos se desintegró en polvo, sangre y fragmentos de concreto. El camarógrafo solo captó el aftermath: 2 cuerpos torcidos sobre el suelo helado, la sangre acumulándose en el hielo de diciembre alrededor de figuras que alguna vez habían tenido poder absoluto. El genio de los Cárpatos y su científica de renombre mundial,
habían muerto como perros rabiosos contra una pared sucia. Las imágenes eran granuladas, temblorosas e incompletas, pero decisivas. En cuestión de horas, la cinta llegó a Bucarest. Las estaciones de televisión que durante décadas habían transmitido mentiras, se preparaban para mostrar la verdad final sobre el fin del régimen. Primero llegaron los anuncios, poco después de las 15 horas, informando que algo trascendental había ocurrido. Luego, alrededor de las 19:30, se anunció su arresto, seguido de nuevos comunicados pasadas las 23 horas. La historia exigía testigos. La voz de la presentadora temblaba de emoción. Usando por última vez el lamento comunista en la historia, declaró que el anticristo había muerto al fin. Nicolai y Elena Ceausescu habían sido juzgados por la justicia revolucionaria y ejecutados por crímenes contra el pueblo rumano que clamaban venganza. La revolución había triunfado por completo. Entonces llegaron las imágenes que perseguirían a Rumania. Las grabaciones filmadas llegaron a los espectadores esa misma noche, o según otras fuentes, el 26 de diciembre, una vez procesado el material. Las imágenes del juicio mostraban a los dictadores desafiantes, negando la realidad hasta sus últimos momentos, rehusándose a reconocer sus crímenes o mostrar remordimiento. En toda Rumania, las familias observaron en un silencio atónito. Algunos aclamaron, mientras otros lloraban de simple agotamiento tras días de terror e incertidumbre. Los niños vieron a la muerte entrar en sus hogares a través de pantallas de televisión que antes solo habían transmitido mentiras. Sin embargo, esa misma noche, la televisión rumana, TVR, también transmitió la primera misa de Navidad en vivo en décadas. El efecto de la emisión fue inmediato, aunque no total. Los combates disminuyeron bruscamente tras el anuncio televisivo. Pero los tiroteos esporádicos de terroristas continuaron hasta el 27 de diciembre, con episodios aislados de violencia hasta el 30. La resistencia de la Securitate colapsó en gran medida cuando los oficiales comprendieron que su causa estaba perdida y que sus protectores eran ahora cadáveres. Los soldados abrazaban a los revolucionarios en calles que habían corrido con sangre durante 3 días. La libertad había llegado en segundos de imágenes granuladas, pero lo que vino después pondría a prueba a Rumania durante generaciones. Las imágenes de la ejecución se difundieron por todo el mundo en cuestión de días. CNN, la BBC y todas las grandes cadenas mostraron las grabaciones, acompañadas de advertencias sobre contenido gráfico inapropiado para niños. Los gobiernos occidentales reconocieron al nuevo liderazgo rumano, aunque expresaron preocupación por la naturaleza sumaria de la justicia impartida en Navidad. Todos estaban simultáneamente aliviados e incómodos. Rumania abolió inmediatamente la pena de muerte para siempre. Irónicamente, los Ceausescu se convirtieron en las últimas personas ejecutadas en el país, sus muertes marcando tanto un final como un comienzo. Sin embargo, las grabaciones crearon problemas únicos para la democracia. ¿Cómo puede una nación construir un Estado de Derecho sobre los cimientos de una venganza televisada, sin debido proceso? Los ciudadanos, entrenados para desconfiar de todos los medios, enfrentaron una crisis de credibilidad que duraría generaciones. Ion Iliescu ganó la presidencia el 20 de mayo de 1990, obteniendo aproximadamente el 85% de los votos. Su Frente de Salvación Nacional dominó completamente la transición, a pesar de promesas previas de no convertirse en partido político. Habían eliminado al dictador, pero preservado gran parte de su sistema intacto. El video de la ejecución eliminó a los Ceausescu, pero protegió a muchos de sus cómplices, quienes permanecieron en el poder alegando haber sido siempre opositores internos del régimen. El papel de la televisión en la revolución se volvió legendario. El medio que había esclavizado mediante la propaganda se convirtió en herramienta de liberación, a un precio terrible que pocos anticiparon. La grabación se transmitía cada año en Navidad, reabriendo heridas entre quienes veían en ella justicia necesaria y quienes solo veían un asesinato vergonzoso. La violencia contrastaba fuertemente con las transiciones pacíficas a la democracia en países vecinos. Mientras los checos vivían revoluciones de terciopelo y los alemanes bailaban sobre el muro de Berlín,
Los rumanos veían ejecuciones en Navidad. Hoy, el cuartel de Targoviste recibe a curiosos turistas. Los visitantes observan la improvisada sala del juicio y tocan la pared del fusilamiento, aún marcada por las balas y conservada como artefacto histórico. Ven las imágenes en un bucle continuo, mientras los guías luchan por explicar aquella Navidad a extranjeros incapaces de comprender semejante justicia. En el siglo XXI, Rumania ingresó a la OTAN y a la Unión Europea. Las elecciones democráticas se celebran con regularidad. La sociedad civil florece de formas inimaginables bajo Ceausescu, y las generaciones jóvenes dan por sentada la libertad. Pero las encuestas revelan una persistente nostalgia entre algunos ancianos que solo recuerdan partes selectivas del pasado. Extrañan el empleo garantizado y olvidan deliberadamente la vigilancia constante. La memoria transforma el pasado, haciendo que las dificultades actuales parezcan peores en comparación. Algunos incluso visitan las tumbas de los Ceausescu, dejando flores para el dictador que destruyó su país. La nostalgia, al fin y al cabo, requiere amnesia selectiva. Cada diciembre resurgen los mismos debates. ¿Debió transmitirse la ejecución en el día más sagrado del cristianismo? ¿Era necesaria la justicia sumaria o la paciencia habría permitido juicios adecuados? Las preguntas importan porque Rumania aún lucha. Las grabaciones permanecen como advertencia histórica. Demuestran que la tiranía puede caer cuando el pueblo pierde el miedo colectivamente. También muestran cómo la televisión moldea la realidad política más que las constituciones. Ceausescu creía que controlar las transmisiones equivalía a controlar la verdad misma. Pero la televisión en vivo tiene su propia lógica. 8 segundos de rechazo público, el 21 de diciembre, valieron más que 24 años de mítines coreografiados. Un solo momento no guionado puede destruir décadas de propaganda. Una pregunta sigue presente en la mente de todos. ¿Fue realmente una revolución? Para los rumanos que vivieron 1989, la transmisión fue catártica. Necesitaban una prueba visual de que la pesadilla había terminado. El dictador que los había aterrorizado durante décadas murió como cualquier mortal. Las imágenes fueron brutales, pero necesarias para el cierre psicológico. Los observadores internacionales señalan la complejidad del precedente. Desde 1989, otros dictadores han caído, pero la transmisión en el mismo día de la ejecución de un jefe de Estado sigue siendo algo extraordinario. El ejemplo sirve tanto de inspiración como de advertencia sobre la justicia revolucionaria. La forma en que cae un régimen determina lo que viene después por generaciones. La emisión cambió todo en 30 segundos. No solo terminó con 2 vidas, sino con todo un sistema de miedo. Demostró que, en la era televisiva, el poder no depende solo de la fuerza, sino de la imagen. Pierdes las pantallas y lo pierdes todo. El análisis técnico revela una calidad amateur. Las cámaras eran modelos soviéticos obsoletos y el audio era deficiente. Pero la calidad profesional no era necesaria. La verdad solo requería 2 hechos mostrados: captura y muerte. La Revolución Rumana fue la transformación más sangrienta de 1989. Murieron alrededor de 1.100 personas en los combates callejeros, 700 de ellas después de la huida de Ceausescu. La emisión de la ejecución puso fin a ese caos al eliminar toda duda. El tirano había desaparecido para siempre. Pero las preguntas persisten. ¿Quiénes eran los francotiradores en los tejados? ¿Por qué continuó la violencia si la Securitate era leal? Algunos fiscales acusaron a los líderes revolucionarios de haber fabricado amenazas para tomar el poder. La ejecución impidió tales preguntas. Los tiranos muertos no cuentan historias. Muchos académicos hoy sostienen la teoría de que los eventos de aquel diciembre no fueron más que un golpe de Estado. Algunos lo llaman un mal necesario en la historia de Rumania. Otros simplemente lo llaman
llaman mal y nada más. Pero todos coinciden en algo. Fue el momento más poderoso de la televisión. Durante 30 segundos, una cámara capturó la transformación de toda una nación y la caída del comunismo. Ese día sigue siendo único. Ningún otro país ha terminado una tiranía tan públicamente, mediante una venganza televisada. Fue brutal, impactante, transformador. En esos segundos granulados, todo cambió. Pero las ejecuciones del 25 de diciembre no trajeron una transición pacífica a la democracia.